Ha llegado el momento de presentar a ustedes a la segunda sección. Dado que era muchísimo el número de alumnos, hemos decidido dividirla en dos para que puedan presentarte ante este gran escenario y también demostrar el trabajo que se hace en colaboración y equipo dentro de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 122. Ahora sí, si nos dan un fuerte aplauso, vamos a recibir a la segunda parte de la mega comparsa del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 122 con ustedes. Señorita Marrero, pase a la parte de atrás. Señorita Marrero, pase a la parte de atrás del escenario. ¡Listo! Segunda comparsa. Que venga el aplauso para recibirlos en este gran escenario del hemiciclo municipal del hermoso municipio de Axtla de Terrazas. Para todos ustedes, la segunda sección de la mega comparsa de Cebeta número 122. ¡Fuerte el aplauso!
Fuerte el aplauso para esta segunda sección de la comparsa de Cebeta número 122. A ver, chavos de la comparsa, por favorcito, no sean malos. Aviéntenme una C, por favor. A ver, una B, jóvenes. Aviéntenme la letra T. Chavos, la A de agropecuario. ¿Cómo dice? No, chavos, el público de Alza no escuchó. ¿Cómo dicen? Un poquito más fuerte, chavos. Claro que sí, vamos a aventarnos una porra para el Cebeta. ¿Les parece, chavos? ¡Listo! Empezamos a la de 3. 1, 2, 3. Chiquitibú. Aquí en Axtla de Terrazas, hoy con este mega festival Chantolo edición 2016, por segunda ocasión aquí en Axtla de Terrazas. Muy bien, vamos a despedir esta comparsa porque nuestro programa continúa y vamos a despedirlos para dar paso con lo que sigue. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso al grupo de Calaveras del Cebeta número 122. Fuerte el aplauso y nosotros continuamos con este programa, con este festival Chantolo 2016. Fuerte, Caina, Axtla de Terrazas, viviendo nuestras tradiciones. Eso, fuerte las palmas, que se escuche. El aplauso es la motivación del artista. Y aquí están los artistas agropecuarios, claro que sí. Este es un evento grande y por eso lo organiza una escuela grande como es el Cebeta número 122. ¡Nos escuchan las palmas! Claro que sí, fuerte el aplauso.
aplauso para el grupo de muertes del CBT número 122. Y viene la siguiente, para todos ustedes, con mucho cariño. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada, la muerte es aprovechada. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada. Me enseñan terrible cara, me dicen te vas a ir. Cada grita nos llama, déjame otro día vivir. Cuando se me llegue el día, no quiero que esté llorando, no quiero que esté llorando. Cuando se me llegue el día, cuando se me llegue el día, no quiero que esté llorando, no quiero que esté llorando. Cuando se me llegue el día, yo quiero que haya alegría. Cuando me estén sepultando, y mucho agradecería que tocarán un guapango. Échale mis huesitos. Fuerte el aplauso para estas distinguidas calacas del CBT número 122. Fuerte el aplauso para ellos. Y que venga la siguiente, claro que sí, para todos ustedes. Vengan las palmas para animar al grupo de Calacas.
que sí, así despedimos a estos entusiastas participantes, alumnos distinguidos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 122. Claro que sí, vamos a acompañarnos en este baile, porque esta fiesta es de los taxeses, esta fiesta es suya, esta fiesta es de todos. Claro que sí, vamos a acompañarlos a bailar. Esta es la fiesta de los taxlenses, la fiesta de los huastecos, la fiesta de Chantolo 2016 para todos ustedes. Vengan las palmas para los bailadores, calaveras y amigos de Axla, que se escuche el ánimo de la gente bonita de Axla de Terrazas. Claro que sí. Fuerte el aplauso para todos ellos, claro que sí. La palabra Chantolo tiene su origen en el término latino Sanctor, que significa fiesta de todos los santos, y que al ser adoptada por el náhuatl tomó su forma actual para denominar la fiesta de los muertos. Por las calles se ve bailar a las comparsas con los llamados hueves, quienes, cuenta la leyenda, aprendieron sus bailes por voluntad propia del espíritu de Chantolo, que se apreció bailando entre las tumbas del panteón para enseñar a los vivos cómo festejar a los muertos. El Chantolo es un momento mágico que nos permite convivir con nuestros seres que físicamente no se encuentran con nosotros, pero que siguen viviendo en nuestros corazones. Chantolo es fiesta, alegría, flores, canto, altares, comida y por supuesto música y danza que permiten la convivencia y alegran nuestros corazones.